me olvide, el sábado y el domingo va a estar nuestro hermano Beto Ramírez aquí. Así es de que oren por él y es bueno que nos visiten. Entonces, oren por él. Algo Dios tiene para nosotros. Sábado y domingo. El sábado vamos a Coatepec y el domingo estamos aquí. Dice aquí el profeta, mire, cuando el hombre pecó, se separó de la presencia de Dios. Entonces, hermano, usted sabe, hermano, lo que pasó. Dios le dijo, el día que comas de este fruto te mueres. La serpiente le dijo, no moriréis. Entonces, la incredulidad, dijo el profeta, es pecado. Pues no creyó Eva y comió. Dijo el profeta, Adán fue engañada Eva. Entonces podemos ver que Dios bajando, porque le dijeron, Señor, tu hijo ha pecado. Bajó del cielo y buscando ahí en el huerto del Edén, Adán, Adán, hijo mío, ¿dónde estás? Adán, Adán, hijo mío, ¿dónde estás? Dios buscándolo. Y podemos ver que Adán se escondía entre los arbustos y se había hecho una religión, se había hecho un delantal de hojas de higuera. Pero cuando oyó la voz de Dios y tenía que presentarse delante de Dios, él sabía que no le servía eso. Entonces dijo el profeta, religión significa cubierta. Tú puedes tener alguna religión, pero no te sirve, hermano. Delante de la presencia de Dios, no te sirve, hermano. Entonces Dios, en su misericordia y gracia, sacrificó animales, unos corderos, les quitó la piel y se las puso. Bendito sea el nombre, Señor. Ahora mire, dice aquí el profeta, ahora, eso pasó allá y eso pasa acá. El hombre huyendo de la presencia de Dios y Dios buscando al hombre. No hay hombre que busque a Dios, es Dios que busca al hombre. Bendito sea el nombre, Señor. Pero ahora el profeta nos lleva cuando había un templo, hermano. El templo de Dios, el tabernáculo de Dios, que estaba compuesto, dice el profeta, en tres partes. Estaban primeramente los atrios, después de los atrios estaba el lugar santo y después estaba el lugar santísimo. Ahora, el profeta nos habla que ahí en la entrada de los atrios había un arco y en ese arco había un cordero inmolado. Todo el que pasaba, pasaba bajo el sacrificio para poder entrar. Y para poder entrar con Dios es lo mismo, hermano. Ahora, los atrios, hermano, era a campo raso, hermano. Ahí podían recoger maná y todo eso. Pero, dice el profeta, había noches frías, había días calientes, había días nublados, había lluvia. Es un mal lugar. Entonces, hermano, el profeta nos explica todas esas cosas, hermano. Dice, bueno, pero después estaba el lugar santo. Cuando entraban al lugar santo, ya no se mojaban. Había luz, pero esa luz, dice el profeta, era de aquel candelero que era iluminado con ese aceite. Y el profeta nos explica, hermano, pero en ocasiones fallaba la luz. Un candelero se apagaba, el sacerdote tenía que prender esa luz. Ahí estaban los panes de la propiciación y todo eso, hermano. Era un lugar perfecto,
pero no era todavía lo normal. Entonces dijo el profeta, en el tercer lugar estaba el lugar santísimo. Ahí dijo el profeta, en ese lugar santísimo, dentro del lugar santísimo, estaba la gloria de Dios. Y ellos no se les permitía entrar ahí. No se les permitía ni siquiera mirar eso. El hombre que veía eso, el hombre que entraba, moría. ¿Por qué? El hombre que entraba ahí tenía que ser un hombre especial, escogido por Dios. Ahora, mire, hermano, pasa esto. Ponga atención a esto, hermano. Era un hombre escogido por Dios. No por el hombre, por Dios. Entonces dijo el profeta, usted y yo tenemos hoy la oportunidad de entrar. Pero no va a entrar cualquier persona, hermano, solamente una persona predestinada. Ahora, yo quiero decirle, hermano, que el sacerdote entraba, que Aarón tenía que estar vestido correctamente, que tenía que estar ungido con la rosa de Sarón, tenía que estar, llevar en sus manos una vasija con sangre para rociar la silla de misericordia, dice el profeta, y ahí estaba la gloria de Dios. Entonces usted y yo tenemos que llegar a nuestra tercera etapa para que la gloria de Dios brille en mi corazón, para que la gloria de Dios brille en su vida, en su alma. De tal manera, dijo el profeta, que Esteban, su rostro brillaba como el rostro de un ángel. Moisés, cuando estuvo en la presencia de Dios, tenía que cubrir su velo, con un velo su rostro, porque su rostro resplandecía y él no quería que pusieran sus ojos en él. No quería llamar la atención en eso, hermano, pero ¿quién podía impedir eso? Entonces, hermano, pero el Hijo de Dios resplandecerá. Daniel lo dijo, como las estrellas de los cielos. No es porque él quiera, sino porque la gloria de Dios le acompañará. Su comportamiento, dijo el profeta, será salado. ¿Por qué? Porque la gente va a querer ser como él. Bendito sea el nombre del Señor. No es cualquier cosa y tampoco por bueno o por malo o por lo que haya sido, por caritativo, por rico, por pobre, no, es por la gracia de Dios. Ahora, pasa esto, la invitación es hecha. Entra al lugar santísimo. Tú tienes el derecho, si tú crees el mensaje, si la sangre de Cristo es aplicada a tu vida, tú puedes entrar confiadamente hasta el trono de su gracia para hallar el socorro oportuno. Gloria a Dios. Ahora, dice el profeta, entrar ahí es entrar a una cámara que es a prueba de ruidos. Acá hay música, aquí hay malas palabras, aquí hay malas cosas, pero dentro de ahí tú estás sellado. Gloria al Señor. Ahora, ¿sí van captando? Dice aquí el profeta, mire, tenía que estar vestido correctamente, llevar sangre en una vasija para rociar esa silla de misericordia. Y la gloria de Dios estaba tan extraordinaria que una vez Aarón dejó su vara y al año siguiente que entró, esa vara estaba viva. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos, dijo el profeta, dos cosas. Cuando fue escogido Aarón, Dios reverdeció la vara. Cuando dejó la vara, Dios la reverdeció. ¿Qué quiere decir? Que si un pecador, un borracho, una prostituta, un pecador entra ahí, Dios, que es rico de misericordia, le perdona todos sus pecados. Porque cuando entra ahí, ya bajo la sangre, ya pasó por el proceso, pasó por
primeramente por los atrios, después pasó por la segunda etapa, hermano, donde estaba la luz de los candeleros, pero cuando entra ahí es la gloria de Dios, la vida de Dios, hermano. Bendito sea el nombre, Señor. Dijo el profeta, estaba cubierto de la vida de Dios. Botones florecen ahí, porque estaban en la presencia y la gloria de Dios, pero ahí había un velo. Ahora dice el profeta, mire, aquí nos habla, ¿por qué estaba ese tabernáculo? ¿Por qué había ese velo? Porque solamente ahí moraba Dios. Y el pueblo era un pueblo pecador. Y hoy nosotros, nadie puede decir, yo no soy pecador. No, hermano. Si venimos al mundo hablando mentiras y nacimos por el deseo de nuestros padres, dijo el profeta, nacimos bajo el pecado. Pero hay una misericordia de Dios, que Dios derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Bendito sea el nombre, Señor. Ahora dice, hermano, cuando fue rociada aquel día la sangre de Jesucristo, el Espíritu de Dios rompió ese velo en dos, de arriba abajo. Cuando Cristo murió, hermano, llevando una cruz, esa corona de espinas, el látigo de Roma le deshizo la espalda, hermano. Él sufrió, le arrancaban las barbas a puños. Y donde iba dejando esas huellas ensangrentadas, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquellas mujeres llorando, gran multitud le seguía y las mujeres lloraban. Y él se paró y volteó, dijo, ¿por qué lloráis, hijas de Jerusalén? Llorar por vosotras mismas y llorar por vuestros hijos. Él estaba ahí, hermano, tus pecados y los míos, hermano. Era el amor de Dios, de un Dios para un mundo pecador. Bendito sea el nombre, Señor. Entonces el velo se abrió de arriba abajo y reconcilió al hombre. El velo apartaba al hombre de la presencia de Dios, pero Él lo trajo otra vez dentro de la gloria de Dios, dentro de la presencia de Dios. Antiguamente, hermano, solamente el sacerdote entraba, pero cuando el velo se abrió en dos de arriba abajo, Dios hace una invitación para que usted y yo entremos hasta el lugar santísimo. Lleguemos hasta nuestra tercera etapa: justificación, santificación y llenura del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre, Señor. Ahora mire, hermano, cuando la ira de Dios venga, la novia de Jesucristo estará bajo la sangre y tendrá el sello de Dios. Eso tiene que venir. Y el diablo estará ahí para acusarte. Este hizo tanto, ese robó, este mintió, aquel adulteró, aquel hizo esto, aquello. Pero si está bajo la sangre, Dios dirá, yo no veo robo, yo no veo pecado. ¿Qué pasó? La sangre de Jesucristo agarró tus pecados y los echó al mar del olvido, hermano. Pero el juicio va a venir. Que Dios nos agarre dentro del arca, dentro de la palabra, dentro de Dios. Bendito sea el nombre, Señor. Cuando la ira de Dios venga, hermano, piensa en esto. Eso dijo el profeta, si lo entiende, nos hará temblar. Nos hará correr a Jesucristo, nos hará pedir por misericordia, porque necesitamos la misericordia. Dice el profeta, mira, yo no quiero juicio, yo quiero misericordia. Dice el profeta, ¿cómo puede un árbol viejo y formal sostenerse? El Señor Jesús, dijo el profeta, el Señor Jesucristo era el árbol de la vida. ¿Y tú eres un árbol?
de tu mamá. ¿Sí captan? Y dice aquí el profeta, ¿cómo puede un árbol viejo y formal sostenerse? Cuando un árbol verde muere y es enviado al infierno. Y la ira de Dios cayó, dice el profeta, por la desobediencia. Dios es un Dios justo, hermano, pero Dios quiere hijos obedientes, porque la palabra de Dios dice que si nosotros somos obedientes a Dios, sumisos a Dios, Dios nos va a llenar con el Espíritu Santo. Pero estamos, dice aquí el profeta, en un mundo pecador. Cuando la Virgen María nació, hermano, creció, estaba en aquel lugar, era un lugar pecaminoso. Ahora, piense en esto, allá. Ahora piense hoy cómo está el mundo. Para donde usted voltee, para donde usted vaya, encontrará pecado. Entonces, hermano, que Dios nos ayude, hermano, y que la sangre de Cristo nos limpie, hermano. Entonces dijo el profeta, y envió un árbol verde al infierno. ¿Qué podría hacer un árbol seco cuando él lo alcance? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el injusto? ¿A dónde aparecerá el pecador? Esa persona que rechaza el camino, esa persona que conoce lo mejor, dice el profeta, esa persona a quien se le ha revelado y que todavía rechaza el camino en los preceptos de Dios, ¿qué sucederá con esa persona? ¿Qué es lo que va a hacer con aquella gente religiosa? ¿Se imagina, hermano? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y podamos entender, dijo el profeta, la mente de Dios. Ahora, Dios le dijo a Moisés, ve y libera a mi pueblo. Y podemos ver, dice el profeta, que en una posada Dios quiso matar a Moisés. Así dice el profeta. Iba tan apresurado, iba tan rápido, y está bien, pero se le había olvidado algo, circuncidar a su hijo. Entonces su esposa Séfora, dijo el profeta, agarró y circuncidó a su hijo. ¿Y qué carácter tenía? Se levantó en los pies, dijo, tú me eres un hombre de sangre. Una cosa tan pequeña, hermano. Entonces, hermano, tenemos que examinarnos, hermano. No que yo te examine a ti o tú me examines a mí. Tenemos que examinarnos con la palabra de Dios. Bendito sea el nombre, Señor. Ahora, mire, hermano, si Él rompió aquel velo, aquel sello que nos apartaba de la gloria de Dios, porque el pecado estaba terminado. Yo quiero decir esto, hermano. En esta noche usted puede terminar con el pecado, si usted quiere. Es lastimoso, dijo el profeta, da lástima personas que piensan que tienen que pecar. No, hermano, no. Dice aquí el profeta, Él rompió el velo, Él rompió el sello que nos apartaba de la gloria de Dios. Si nos sumergimos en la sangre de Cristo, usted y yo podemos caminar en perfección. La denominación dice, bueno, pero ¿quién es perfecto? Aquel que está bajo la sangre. No son méritos míos ni suyos, son méritos de Cristo, aquel santo que nos amó. Pero aquí nos está hablando, hermano, esto es para creyentes, hermano, no para religiosos, para aquella persona que en verdad se decide a servirle a Él, que cree en Él, que le alaba y que le sirve con todo el corazón y con todo el alma. Entonces caminará en perfección.
Bendito sea el nombre. Yo lo creo, hermano. Porque eso lo habla el profeta y cuadra con la escritura. Simplemente, hermano, mire, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice aquí el profeta, mire, en la antigüedad, la sangre de cabríos, de machos cabríos, de becerros y demás, no podía quitar el pecado. Pero cuando esto fue terminado en el Calvario, Cristo Jesús murió por ti. Murió por ti para llevar tus pecados. El sacrificio más grande, hermano, era no la muerte, sino llevar el pecado del mundo. Él como humano tuvo que quedarse solo para poder morir. Y clamó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Era necesario que él muriera, porque si Dios estaba en él, no podía morir. ¿Y por qué murió? Para quitar el pecado del mundo, para limpiarte con esa sangre. En el jardín del Edén, dice el profeta, para evitar que la gente regresara a ese árbol, Dios puso un ángel ahí con un sello, con una espada, moviéndose en toda dirección para guardar ese árbol. Ahora recuerde, ¿quién estaba en ese árbol? ¿Quién era ese árbol? Mucha gente no lo sabe, pero dice el profeta, era Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora la gente se pregunta, bueno, ¿por qué? Dice el profeta, porque Dios es perfecto. Y si una persona comía de ese árbol, no podía morir. Pudiera ser que tuviera 200, 300 años en esta carne, hermano, y no podía morir. Sería un sacrificio, una cosa horrible. Pero Dios, teniendo cuidado de sus hijos, guardó ese árbol. Bendito sea el nombre, Señor. Ahora mire, hermano, el árbol de la muerte es su madre. Ella lo trajo a usted a este mundo de vida natural. Pero Cristo es el nacimiento a través de la vida espiritual. En otras palabras, venimos con una naturaleza de muerte. Lo malo lo traemos por dentro. Y cuando tú te mueras o yo me muera, nadie va a llevar los gusanos para echártelos. Los gusanos los traemos por dentro. Entonces veamos esto, hermano. Dice aquí el profeta, se oye como muy difícil, pero dice: el árbol de la muerte es su madre. Ella lo trajo a usted a este mundo de vida natural. Pero tenemos buenas noticias aquí. Cristo murió por ti para que tú no mueras. Cristo vino a morir por ti en la cruz del Calvario para darte vida eterna. Y Cristo, en el nacimiento a través de su vida espiritual, todo lo que es nacido de mujer muere, y todo lo que es nacido del hombre vive, y todo lo que viene de la mujer es natural, y todo lo que viene del hombre es espiritual. No cualquier hombre, es el hombre llamado Jesucristo, el cual fue Emanuel, que nació de una virgen, que creció, que ayudó a su padre adoptivo, a José, en la carpintería. Pero cuando llegó su hora, hizo lo que tenía que hacer. Bendito sea el nombre, Señor. Ahora mire, hermano, observe el árbol custodiado. No se podía volver a él. ¿Por qué? Porque no había ofrenda apropiada.
para quitar el pecado. Y para que nadie sufriera, Dios lo guardó. Así que cuando ellos venían para adorarle, la gloria de Dios estaba detrás del velo. Ellos sabían que Dios estaba ahí. Bendito sea el nombre, Señor. Y estaba sellado para ellos. Estaba sellado para cada uno de ellos en el jardín del Edén también. Pero cuando el día de Pentecostés vino, hermano, cuando Jesús murió en el Calvario y finalizó la obra, Él no selló al hombre por fuera, Él selló al hombre por dentro. Nosotros somos cuerpo. Dijo el profeta, si pintamos un círculo grande, otro más chico y otro más chico, eso quiere decir cuerpo, espíritu y alma. Entonces, dice el profeta, cuando Dios sella a un hombre, lo sella por dentro, en su alma. La religión, hermano, dice el profeta, en la carne tenemos sensaciones y puede sentirse muy contento y gritar y bailar en el espíritu y hablar en lenguas y tanta cosa. Pero necesitamos que Dios nos selle por dentro. Ahora pasa esto, hermano. Si alguien no es sellado por dentro, es porque hay algo que estorba para que la palabra baje. Este mensaje, dijo el profeta, es glorioso. Si tú abres tu corazón y confiesas tus pecados, si tú abres tu corazón y en verdad te rindes a Dios, Dios bajará hasta lo profundo de tu alma, porque la medicina es la sangre de Jesucristo, que limpiará cada día donde pasa la palabra de Dios hasta tu corazón. Dice el profeta, ¿por qué no hay muchos sellados? Porque hay algo que le estorba. Entonces, hermano, dijo el profeta, todo lo que le estorbe, quítelo, porque eso lo lleva al infierno. Judas, dijo el profeta, caminó hasta su segunda etapa, hasta santificación, y de ahí se regresó. Necesitamos regresar a la palabra y caminar con integridad de un corazón limpio para que seamos sellados por dentro. No por fuera, hermano. Miren lo que el profeta habla. Aquí terminamos. Dice, el sello es por dentro. Ahora, estamos sellados y encerrados en la presencia de la gloria de Dios. No solamente estamos sellados por dentro, sino que estamos sellados eternamente. Amén. Yo amo eso. Sellados por dentro hoy. Esto es el verdadero sello de resurrección, porque es el Espíritu. Todos somos sellados en un cuerpo. Usted dice, ¿es el Espíritu Santo un sello? El profeta dice, Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Esto es el genuino y verdadero sello de Dios. Muestra que el pecado de usted ha sido pagado y que Dios lo ha aceptado a usted y que usted está en Cristo. Gloria al Señor. Mire, dice el profeta, y que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. El pecado es terminado y el sello eterno lo ha terminado. Usted no hizo nada, todo lo hizo Dios.
Cuando empezamos un culto entonamos solo creer. Ahora mire, hermano, el profeta nos explica aquí algo muy maravilloso. Nosotros ya hemos resucitado. Se lo repito, nosotros ya hemos resucitado. Porque Dios nos sacó del muladar. Dios nos sacó del pecado. ¿Por qué habla aquí de Dios nos resucitó? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, nos sacó de ahí. Y si alguien no ha sacado de ahí, puede clamar: Señor, sácame de ahí. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? El sacrificio perfecto lo limpia y usted está listo para salir de ahí. Entonces dijo el profeta: hermano Branham, pero yo necesito mucha fe. No, no crea lo que el diablo le diga. La Biblia dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza. La fe que te trae al culto, hermano, es la fe que te va a dar para rapto. ¿Por qué? Dice el profeta: Dios nos va a dar fe suprema en la hora suprema. No dudes, porque tú estás en las manos de Dios. O si no estás, ponte en las manos de Dios. No es lo que tú vas a hacer, es lo que ya hizo por ti. Hermano, y aquellos que estaban allá en el tiempo bajo la sangre de machos y de borregos y de machos cabríos y tanta cosa, dice el profeta, ellos eran sellados por fuera. Fíjese, hermano, ellos eran sellados por fuera. Hacían su sacrificio, Dios les perdonaba, pero se iban con el mismo deseo de pecar. Entonces, hermano, la sangre de Cristo ahora, si hace una obra correcta en mi vida y en su vida, tenemos que aborrecer el pecado. Y si no lo aborrecemos, hermano, tenemos que balancear la palabra, nuestra vida con la palabra, porque la palabra de Dios es perfecta. Pero aquí nos quedamos, el tiempo se nos acabó. Nosotros hemos resucitado ya. Dios nos sacó del muladar, del pecado, Dios nos sacó del infierno, hermano. Y ahora, por gracia de Dios, somos salvos. Por el sacrificio de aquel santo que nos amó. Por el sacrificio perfecto, hermano. Isaías lo dijo: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermano, aquella gente que va y dice al sacerdote, le confiesa sus pecados, ¿está en el tiempo de la ley todavía? ¿Sí capta? Pero dijo el profeta: el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Entonces vengamos a la fuente de vida eterna, clamemos por misericordia y hallaremos gracia en sus ojos, si venimos de la manera correcta. Fíjese, hermano, cómo es la cosa. Dijo el profeta: hay gente que ha venido a una reunión y derrama su vida y su alma ahí, pero todavía no recibe lo que está pidiendo. ¿Por qué? Dice: porque no vino de la manera correcta. Algo hasta ahí. Dice el profeta, por ejemplo, si hay un hombre enfermo, se le unge con aceite, se ora por él, y si no sana, hay un demonio ahí adentro. Y no importa, dijo el profeta, que le echemos un galón de aceite. Tiene que estar el hombre, la mujer dispuesta a morir, a confesar, a arreglar su vida.
y a clamar por misericordia y tener sed de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. El tiempo se nos acabó, pero la palabra es correcta. La palabra no tiene defectos, hermano. Oremos a Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias porque hasta aquí nos has ayudado, nos has bendecido y nos has prosperado. Y nos has dado un gran mensaje, un mensaje de restauración. Mi vida debe de ser restaurada. La vida de cada uno de mis hermanos debe de ser restaurada. Aquí no hay un grande, el grande eres tú. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias porque hayas enviado un profeta que nos enseña estas cosas, que son cosas que no sabíamos. Yo que iba a saber que tú sellas por dentro. Yo que iba a saber que en el tiempo antiguo, cuando los sacrificaban animales, la gente era sellada por fuera. Pero ahora sabemos que necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie, que el amor de Dios llene nuestras vidas, que la vida de Dios llene y palpite en nuestros corazones, como lo hacía en el corazón de Elías. Bendito sea tu nombre, glorificado seas. Despídenos en paz y danos la fuerza para hacer lo correcto en tus ojos. Y en el nombre de Jesucristo, perdona todos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, nuestras imperfecciones, y así que tu nombre sea glorificado. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.